Hola, buen día para todos, Dios les bendiga. Jueves 8 de octubre, 7:46. Les pido excusas por el retraso. La hora acordada 7:30, en lo posible vamos a tratar de hacerlo a las 7:30. Es un pequeño retraso, pero ya estamos acá. Como les escribí el día de ayer, vamos a empezar un tema cortico, pero interesante, acerca del tabernáculo, que es posterior a la entrega de los mandamientos. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos hable para entender qué es eso del tabernáculo y qué representaba y qué puede representar para nosotros ahora. ¿Cómo nos conduce esto a Cristo? Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos permites poder estar delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que nos ilumines, que seas tú iluminando nuestro entendimiento para poder, Señor, captar lo que tu palabra nos enseña, Señor. No es nuestra inteligencia ni nuestra sabiduría, sino es tu palabra, Señor Padre Santo. Es tu palabra, Señor, la que nos enseña. Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu revele a nuestra vida, Señor, tu palabra. Que tu palabra sea esa espada de doble filo que traspasa nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Padre Santo, en esta mañana. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Quería preguntarle a usted, para que usted tenga su respuesta ya. ¿Qué es la misericordia? ¿Usted qué piensa que es la misericordia? ¿Quién se hace acreedor a esa misericordia? Acerca de Israel, lo que hemos estado viendo, estas personas podían cumplir las promesas que le habían hecho a Dios. Recordemos que ellos habían dicho, sí, nosotros vamos a cumplir todo lo que Dios nos diga, todo lo que Dios nos mande, nosotros vamos a obedecer, no vamos a fallar. De igual manera, nosotros somos capaces de cumplir lo que le prometemos a Dios. Somos capaces de no violar su ley perfectamente todo el tiempo. El tabernáculo es la muestra y es la respuesta para poder entender cómo la santidad y la misericordia de Dios no son términos excluyentes. Si Dios es un Dios santo, tiene que castigar el pecado. Pero Dios, por su gracia, derrama misericordia sobre los pecadores que merecen el castigo para poderlos acercar a Él. Y esto no va en contra de su justicia. ¿Por qué? Porque hace parte de su gracia. Él lo permite por su voluntad. Y Él pone unas pautas para acercarnos a Él. Volvamos a nuestros textos guías. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, versículo 12. Como siempre, todos los textos los tomo de la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción sencilla, una traducción con un lenguaje acorde al lenguaje que hablamos. La Reina Valera tiene un lenguaje más un poco en desuso, pero igual es la misma palabra de Dios. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo.
Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Dios había hablado a Moisés, había hablado al pueblo y había dado sus mandatos. Adicionalmente, si usted mira los capítulos que preceden entre el 20 y el 24, dio unas instrucciones de tipo moral, de tipo judicial, de tipo administrativo, para que la nación de Israel se gobernara correctamente. Estas leyes implicaban que si alguien las transgredía, en muchos de los casos debía morir. Dios no quería que los israelitas olvidaran sus mandamientos. Dios no quería que esta gente tuviera excusa o tuviera falta de memoria acerca de todo lo que él les había hablado en el Sinaí. Por eso le dijo a Moisés, sube y te daré estas tablas de piedra para que quede consignado todo lo que yo dije para que ustedes no se les olvide. Por eso lo hizo subir nuevamente a la montaña. El Señor mismo pensaba escribir sus mandatos en 2 trozos de piedra para que Moisés fuera quien los enseñara al pueblo de Israel. Aunque ellos habían oído la ley, la intención de Dios era darles un registro escrito y permanente de su regla santa. Precisamente por nuestro carácter olvidadizo, Dios quería dejar constancia de su ley para que quedara ese registro y perdurara por las generaciones. Continuemos leyendo el pasaje. Ahora leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 18. 13. Muy bien. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos, quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Moisés obedeció lo que el Señor le había mandado y subió para recibir estas instrucciones. Nos indica la escritura que él estuvo primero 6 días y finalmente al séptimo día Moisés entró en la gloria de Dios para recibir estas instrucciones. Quien lo acompañó fue Josué. Josué fue quien dirigió al pueblo de Israel en la conquista de Canaán, cuando finalmente llegaron a la tierra prometida. Fue el sucesor de Moisés. Y era necesario que este hombre estuviera ahí para entender el carácter de Dios. Él no podía liderar al pueblo de Dios sin conocer el carácter de Dios. Tenía que ser primero impregnado del carácter de Dios y estar recibiendo la instrucción al pie de Moisés. Era el discípulo de Moisés. Y este hombre permaneció ahí junto a Moisés, mirando cómo Dios hablaba y estaba siendo preparado para liderar a Israel.
Mientras Moisés subió a la montaña, Dios ya le había preparado las tablas. Continuamos leyendo el capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. El Señor le dijo a Moisés. Bueno, antes de leer. Mientras él estuvo en la montaña, le dio las tablas de piedra. Como les decía hace un momento, también les dio otros usos y costumbres que tenían que seguir para poder, primero, morar de manera correcta, de manera sana en la tierra que Dios les iba a dar, y asimismo también para vivir como comunidad, para vivir como nación santa, apartada para Dios. ¿Sí? ¿Por qué se las dio? Porque Dios era su rey. Dios es el rey. Y por lo tanto, él tiene el derecho y la potestad de legislar. Y eso fue lo que hizo, legisló a los israelitas. Él les dijo todo lo que quería que hicieran a través de su ley. La ley no solamente son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos enseñan todo lo esencial. Pero alrededor de esos 10 mandamientos hay una serie de leyes, algunas nacionales y otras de la vida común y de la vida práctica asociadas a estos mandamientos, ¿cierto? En donde la finalidad es la misma, pero también ayudaban en su momento a que se regulara la vida común de los israelitas. El Señor también quería que Moisés y el pueblo hicieran algo muy importante, y era el tabernáculo. El Señor le había dado sus mandamientos a Israel. Él estuvo de acuerdo con Israel en que si ellos obedecían sus leyes, Él estaría con ellos. Dios estaría con su pueblo si ellos obedecían sus leyes. Y los protegería y les daría todo. Pero asimismo, si no las obedecían, el justo juicio de Dios iba a caer sobre ellos. Sin embargo, Dios sabía que Israel iba a fallar. Y que no iban a obedecer sus mandamientos de manera permanente, al igual que nosotros. Somos los mismos humanos. De suerte que ellos iban a desobedecer, así hubieran dicho, sí, Señor, nosotros vamos a hacerlo, vamos a cumplirlo, no sé qué. No, iban a fallar. A menos que ellos tuvieran una salida, no iban a escapar del justo juicio de Dios. Pero como Dios los amaba, no quiso destruirlos, por lo cual les mandó a construir un lugar especial donde su presencia iba a estar de manera permanente y donde les iba a enseñar cómo acercarse a Él sin ser destruido. Esto es el tabernáculo, del cual vamos a empezar a mirar varios aspectos. Capítulo 25 del libro de Éxodo. Desde el 1 hasta el 8 vamos a leer. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Versículo 8. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos.
El mandato era construir un santuario por el cual Dios iba a estar ahí. No quiere decir que Dios iba a estar contenido en un santuario, porque independientemente de que Dios, su presencia estuviera ahí, también iba a estar en todas partes, porque Dios es omnipresente. Sin embargo, el tabernáculo representa esa mediación, esa mediación que iba a haber entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, perdón, ese es el orden. El tabernáculo es solo una sombra de lo que iba a venir. Perdón. Disculpen. Algo más glorioso donde realmente iba a haber un camino de redención. Pero como esta era la dispensación en la cual Dios iba simplemente a mostrar cuál iba a ser el camino, entonces hizo que Moisés le diera el mandato al pueblo para construir este lugar. Este lugar el tabernáculo le iba a enseñar al hombre cómo acercarse a Dios. El versículo 9 de este capítulo dice: deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Que te mostraré. Dios le mostró a Moisés el modelo del tabernáculo. Qué impresionante, porque el modelo del tabernáculo es el templo celestial. Y se lo mostró a Moisés. La palabra hebrea utilizada para tabernáculo significa tienda, una tienda de campaña, ¿sí? Una carpa, morada u hogar. Para los pueblos nómadas, el hogar es una carpa. Entonces, ese es el significado de tabernáculo. Todo en este lugar tenía que construirse tal cual Dios le iba a mostrar a Moisés, a la manera de Dios. Recuerden que para acercarnos a Dios es necesario hacerlo a la manera que Él demanda. Ese fue el pecado de Caín. Caín no se acercó a la manera que Dios había mandado. Desde el Edén, Él había mostrado que para acercarse a Él, para que hubiese expiación, alguien debía morir. En este caso, Adán y Eva no murieron, pero sí murió un animal, y con ese animal les dieron las pieles que les cubrió su vergüenza. Esta instrucción de manera tácita para nosotros, posiblemente para ellos sí fue expresa, pero para nosotros en la Biblia es tácita, nos indica que a ellos les fue dado el mandato o la instrucción o la indicación de que era necesario que alguien muriera por expiación de sus pecados, para expiación de sus pecados. Alguien debía morir, debía ser un animal. Por esta razón, Abel, cuando presentó su ofrenda, mató un animal. Caín lo sabía también, pero él quiso hacer la ofrenda a su manera y vino y trajo los productos de su cosecha. No es como nos muestran en los muñequitos o como que la ofrenda de Caín era una cosecha picha o trajo las papas podridas, las jauyamas ya llenas de hongo. No, Caín trajo lo mejor del campo, lo mejor de la tierra, delante del Señor. Pero esa no era la manera. Porque tú no vas a matar una habichuela, no vas a desangrar una auyama para presentarte delante de Dios. Era necesario
que alguien pagara el precio de su pecado, para que ellos reconocieran que alguien tenía que morir porque la paga del pecado era la muerte. Y nosotros no podemos ver eso cuando cortamos un tomate, cuando picamos unas papas. Era necesario derramar la sangre de un animal. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Por el contrario, aceptó la de Abel. Asimismo, por el contrario, también aceptó que hizo Noé. A Noé le fue dada una instrucción: haz un arca de tales dimensiones. Él lo hizo así. Y por eso Dios aceptó a Noé y salvó a Noé y a su familia. Y fueron los únicos que se salvaron cuando Dios lanzó su juicio sobre este mundo con el diluvio. Nosotros no debemos decirle a Dios cómo acercarnos a Él, de esta u otra forma, de la forma que queremos, con la liturgia que queremos. Ay, es que queremos hacer danzas estrambóticas, queremos poner heavy metal en la iglesia, nos acercamos a Dios presentando ofrenda de granos o dándole a los pobres, o no, dando limosna, cada domingo yendo a la iglesia, no. Nosotros no debemos dictar la forma de cómo acercarnos a Dios. Él es el que nos dice a través de su palabra cómo debemos acercarnos a Él. En este caso le estaba diciendo a Moisés que ellos se iban a acercar a Él para tener comunión con Él a través del tabernáculo. Como los israelitas estaban regresando a la tierra de donde habían salido, era necesario que el tabernáculo fuera como una tienda de campaña, portátil. Tenía que ser fácilmente armable y desarmable. No podía ser un edificio estático. No podía ser una gran edificación en la mitad del desierto, porque si ellos se iban a estar moviendo y necesitaban ese lugar de reunión para acercarse a Dios, ¿cómo iban a hacerlo si el lugar estaba ya fijo? Necesitaban un lugar portátil, una tienda de campaña. Por eso el Señor les dijo que el tabernáculo iba a ser hecho madera, pieles de animales y pelo de cabra. Porque con esto era que se hacían las tiendas, lo dije hace un momento. Y ellos que estaban acostumbrados, o sus antepasados están acostumbrados a ser pueblos nómadas, pues ya sabían que las casas se hacían con esto. Ahora bien, ¿qué elementos debía tener este tabernáculo? ¿O qué elementos Dios le indicó a Moisés que iba a tener este tabernáculo? El tabernáculo iba a tener dos habitaciones. La primera habitación se llamaba el lugar santo o lugar separado. Dios es santo, perfecto y justo. Por eso, todo lo que tenga que ver con el Señor es santo, es apartado, ¿sí? Apartado del pecado, apartado de los pecadores. Esta habitación era una habitación apartada por Dios para usarla solo para Él. Los sacerdotes escogidos eran los únicos que la usaban cuando estaban sirviendo a Dios. Sobre ellos vamos a hablar luego. La segunda habitación, la habitación interior, era mucho más importante, era el lugar santísimo. Era la habitación más reservada dentro de la casa de Dios, era la habitación exclusiva para Dios. Solamente una vez al año
podía entrar el sumo sacerdote, del cual también hablaremos en breve. ¿Por qué era el lugar santísimo tan especial? Porque la presencia misma de Dios iba a estar en ese lugar. Aquí tengo la nota de un autor donde dice, esta era la habitación especial del tabernáculo donde Dios prometía vivir en el centro del campamento de los israelitas. Esa habitación confirmaba la presencia de Dios en medio del pueblo. La presencia de Dios en medio de Israel. Continuemos leyendo el pasaje. Éxodo 25, estamos en Éxodo 25, versículo 10. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1,15 m de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas. 2 anillos en cada lado. Haz también varas con la madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Ese iba a ser el uso del arca del pacto, el arca del testimonio. Se iba a guardar la ley, porque la ley es de Dios. Como testimonio se iba a guardar ahí. Le mandó construir un cajón, un cofre de 1 metro por 69 centímetros. Aquí están las medidas aproximadas traducidas. La Reina Valera utiliza las medidas antiguas, pero traducidas son 1,15 m por 69 por 69. Entonces, imagínense el baulito, ¿sí? Y tenía la moldura es como una cenefita, una cinta alrededor, ¿sí? Con sus anillos para ser transportada. Los anillos era para meter las varas y poder ser transportada, ser cargada, que fuera portátil. Tenían que cubrirla de oro. Y este cofre se iba a colocar en la habitación donde Dios iba a estar, donde Dios iba a morar con su pueblo. Leemos el versículo 17. Luego haz la tapa del arca, el lugar de expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1,15 m de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de la expiación. Para ahí un momentito. Versículo 17 nos dice que tenía que hacerle la tapa al cofre. Pero esta tapa sí va a ser de oro, toda de oro. No de madera y recubierta de oro, sino toda de oro. Se le dijo a Moisés que hiciera esta tapa, la cual se iba a llamar propiciatorio. Y esa tapa era el lugar más importante del tabernáculo. La tapa de este cofre. ¿Por qué razón? Era el lugar donde Dios prometía vivir con los israelitas pecadores y mostrarles misericordia. La misericordia
Es la provisión de Dios para los pecadores con el fin de escapar del castigo que merecen de sus pecados. Es la provisión de Dios para que los pecadores escaparan de sus pecados. Si no había provisión, el destino, la sentencia era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios estaba dando la provisión para encontrar una salida y escapar de sus pecados. Esa provisión se representaba ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar iba a estar la presencia de Dios para morar con ellos, y en ese lugar el sumo sacerdote iba a presentar los sacrificios de expiación por el pueblo. Iba a derramar la sangre de los animales muertos que representaban esa paga por el pecado. Y esa sangre iba a estar ahí sobre esa tapa. Y Dios se iba a acercar a su pueblo. Esto era solamente una sombra de lo que iba a venir, que iba a ser una vez y para siempre. Tenía que hacer 2 querubines, cada extremo de la tapa. Como ya leímos. Versículos 19 y 20. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Tenían que estar enfrentados, mirando hacia la tapa y con las alas extendidas sobre la tapa. Las alas tenían que quedar desplegadas sobre la tapa y ellos mirando sus rostros a la tapa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a estar sobre este lugar. Y esto mostraba la supremacía de Dios, el dominio de Dios, que ni siquiera los querubines pueden mirar su rostro. Seguimos leyendo, versículo 21. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo. El arca debía colocarse en la habitación interior. Allí debía estar, justo detrás del velo que iba a separar las 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y le dijo a Moisés que colocara las 2 tablas bajo el propiciatorio, las 2 tablas de la ley. Y le prometió a Moisés que cuando estuviera todo listo, él vendría a esa habitación. Su presencia se haría evidente con una luz en medio de los querubines, la presencia Shekinah que habla la escritura. La gloria Shekinah, la gloria misma de Dios descendiendo en medio de su pueblo Israel. Y mostrando misericordia para su pueblo. Qué tremendo, ¿no? Como Dios manifiesta su misericordia y cómo muestra el camino hacia Él.
Mañana continuaremos viendo los elementos de este tabernáculo y veremos qué representa, qué representa este tabernáculo en relación a nosotros, qué representa como figura, porque es una figura de algo que iba a venir. ¿Qué es lo que representa este tabernáculo? Lo vamos a ver el día de mañana. Por favor, mi cinturón. Damos gracias al Señor por esta mañana, damos gracias al Señor por este día. Pedimos a Dios que nos ayude y con su favor estaremos mañana continuando este tema tan hermoso, esta revelación tan maravillosa acerca del tabernáculo, y la vamos a enlazar con su representación final, que recae en la persona de Cristo Jesús, en la provisión para el pecador, para ti y para mí. Cuando tú lees esto así por encima, tú dices, oh sí, qué chévere, armaron una tienda puesta. Pero cuando tú lo entiendes a través de Cristo, te vas a dar cuenta cuán gran misericordia extendió Dios hacia su pueblo y cuán gran misericordia ha extendido Dios hacia nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos mañana, 7:30. Perdónenme por pasarme el tiempo. 7:30 de la mañana. Dios los guarde, Dios los bendiga. Feliz mañana, chao. Un abrazo.